En este mundo, hay historias tan perturbadoras que te sacuden hasta los huesos. Historias de traición, poder y muerte que se esconden en las sombras de la sociedad dominicana. Hoy te contaré sobre 3 de esos casos. Prepárate para conocer casos dominicanos que no me dejan dormir. Florian Félix, condenado por narcotráfico y conocido por su poder dentro y fuera de la prisión, no era un simple preso. Desde su celda, controlaba un reino de privilegios, un reino de muerte, pero también un reino de misterios no resueltos. Najayo no era una prisión común para Florian. Disfrutaba de comodidades que otros reclusos solo podían soñar: aire acondicionado, televisión por cable, comidas de lujo. En su celda, llena de pinturas, objetos valiosos y sus diplomas, se escondía también otro tesoro: el manuscrito del rey de Najayo, el libro que nunca salió a la luz, pero su contenido prometía revelaciones explosivas. Los capítulos de su vida, y cito: la conspiración, mis confesiones, los jinetes de la droga en la República Dominicana, cierro cita. Rolando quería exponerlo todo, desde los abusos que sufrió hasta los que se beneficiaron de su encarcelamiento. ¿Sería este libro la razón de su muerte? La tarde del 16 de mayo de 2009, Florian recibe 2 visitas inesperadas. 2 mujeres, una de ellas menor de edad. A pesar de que la hora era irregular, los guardias le permiten el ingreso. Lo que sigue es un festín de alcohol, sexo y violencia, hasta que todo explota. Florian, armado con un cuchillo, sale de su celda buscando al teniente coronel que había permitido las visitas. En medio de la confrontación, el caos se desata. Herido gravemente por disparos, Florian intenta regresar a su celda, pero la muerte ya lo estaba persiguiendo. A pesar de haber recibido 8 impactos de bala, Florian sobrevivió lo suficiente para hacer una última llamada a su esposa. Finalmente fue trasladado al hospital, donde falleció horas más tarde. El rey de Najayo había caído. Su muerte dejó tras de sí un inquietante vacío. ¿Fue ejecutada con premeditación? ¿Estaban sus enemigos al tanto de que su libro podía revelarlo todo? Los capítulos de su manuscrito nunca vieron la luz, pero en sus páginas se escondían secretos que podrían haber sacudido los cimientos del narcotráfico en la República Dominicana. ¿Qué habría revelado Florian sobre el narcotráfico? Sobre los políticos, empresarios y policías que lucraron de su prisión. Su biografía, de la que solo conocemos algunos fragmentos, guarda el potencial de haber sido una bomba de revelaciones. Antes de su final trágico, Florian intentó redimirse. En cartas a las autoridades ofreció dar charlas y seminarios para evitar que otros jóvenes siguieran su camino, pero esas cartas quedaron sin respuesta, archivadas junto a su manuscrito. Su voz se apagó antes de ser escuchada. Florian Félix está muerto, y con él se llevó el libro que pudo haber cambiado su legado. Las sombras de su reinado aún acechan los corredores de Najayo y las altas esferas del poder dominicano, pero su historia, su voz, se han perdido para siempre. Jesús Cuevas Peña, un joven lleno de vida y sueños, jamás imaginó que su última inversión en un amigo cercano sería también la apuesta fatal que acabaría con su vida. Hijo lindo. Entre llantos, dolor y estupor, despidieron a un joven que murió de una manera brutal en uno de los peores crímenes que recuerda la historia de la República Dominicana. El 6 de octubre, Jesús hizo 2 transferencias, 12,000 y 100,000 pesos dominicanos a su socio, Francisco Javier García Quesada, una transacción de rutina en su negocio de préstamos. Lo que Jesús no sabía era que ese mismo día desaparecería para siempre. La tarde avanzaba. Tras despedirse de su compañera en la avenida Winston Churchill, Jesús desapareció. Las horas pasaban y su familia, al no saber nada de él, comenzó una búsqueda desesperada. Lo que sucedió después es difícil de imaginar, es la oscuridad pura del alma humana. Francisco, en un acto de violencia inhumana, atacó a Jesús. Las autoridades creen que lo apuñaló 16 veces en un arrebato de ira, pero el horror no terminó ahí. Lo que sucedió en esa pequeña habitación es algo que pocos pueden soportar escuchar, pero que debe ser contado. Francisco no solo quitó la vida de Jesús, fue más allá. En un acto que desafía toda razón, lo descuartizó. El hombre, que alguna vez compartió risas y trabajo con él, lo redujo a fragmentos, envolviendo los restos en fundas plásticas. Los restos de Jesús fueron abandonados en un tanque de agua, un lugar oscuro, frío, donde el agua estancada lentamente borraba las últimas huellas de lo que había sido una vida llena de promesas. Los días se convirtieron en semanas, y mientras su familia seguía buscando respuestas, Jesús yacía oculto, olvidado, sumergido en esa tumba improvisada. Un mes después, las autoridades, tras varias búsquedas, finalmente descubrieron la verdad. Las cámaras de seguridad, los testimonios, las pistas que lentamente se unieron, llevaron a ese tanque de agua. Lo que encontraron dentro es algo que aún persigue las pesadillas de quienes estuvieron presentes: los restos descuartizados de Jesús.
Durante casi un mes, el confeso asesino convivió con el cadáver aquí, dentro de su casa, increíblemente junto a su hijo. El fuerte olor a muerte se extendió por la zona y alertó a los vecinos, quienes nunca se imaginaron que todo era parte de un macabro asesinato. Un hedor que el presunto asesino trató de disipar, colocando polvo de café en toda su casa. Francisco Javier García Quesada, un hombre que decía ser amigo, ahora enfrenta cargos por el asesinato de Jesús, pero lo que motivó su acto monstruoso aún deja más preguntas que respuestas. Jesús Cuevas Peña, una vez abogado, empresario y maestro voluntario, fue arrancado de este mundo de la manera más cruel posible, y mientras su familia sigue buscando consuelo en medio de la devastación, la pregunta sigue resonando: ¿cómo alguien es capaz de cometer un acto tan brutal? Hoy, Jesús está enterrado y Francisco está tras las rejas. La brutalidad de su muerte aún reverbera, recordándonos que, a veces, el verdadero horror se esconde detrás de las caras más familiares. Era el 5 de septiembre de 1980, cuando un grupo de 35 jóvenes llenos de sueños y esperanzas se reunió en el puerto de Santo Domingo. Tenían solo una idea en mente: una vida mejor en los Estados Unidos. Habían pagado $200 cada uno, dinero que probablemente les había costado sudor y lágrimas. Se les prometió una nueva oportunidad en Miami, pero lo que encontraron fue la pesadilla más oscura imaginable. El Regina Express, una embarcación panameña, era su boleto hacia esa supuesta libertad, pero esa libertad tenía un precio mucho más alto del que nunca imaginaron. Bajo la supervisión de militares dominicanos, incluido el capitán Raimundo Hernández, los 34 jóvenes fueron llevados hacia el tanque del lastre del barco. Era un espacio claustrofóbico, sellado con 12 pernos de acero. Oscuridad, calor y un silencio opresivo los envolvía mientras la compuerta se cerraba sobre ellos como una trampa mortal. Los minutos pasaban y el pánico comenzó a apoderarse de ellos. El aire se hacía cada vez más pesado y la desesperación se volvía palpable. En esa oscuridad absoluta, el sudor corría por sus cuerpos y el calor sofocante los hacía sentir como si estuvieran en un horno. Las paredes metálicas del tanque parecían cerrarse sobre ellos, robándoles el aliento. Uno de los jóvenes, abrumado por el terror, se arrepintió en el último momento y salió corriendo hacia un destacamento militar cercano, advirtiendo que sus compañeros estaban en peligro. Pero sus advertencias llegaron demasiado tarde. Los tripulantes del barco ya habían tomado su decisión. Llenaron deliberadamente el tanque con agua. El agua ascendía rápidamente y el pánico se transformó en puro horror. Dentro del tanque, los jóvenes luchaban por mantenerse a flote. Sus piernas ya no tocaban fondo. Algunos se agarraban a los cuerpos de los demás, mientras otros simplemente no resistían más y se hundían en el agua oscura. Imagínalo por un momento. En medio de la desesperación, los gritos de auxilio eran ahogados por el agua que seguía subiendo. Unos nadaban frenéticamente, otros usaban los cuerpos de sus compañeros muertos como flotadores, todo mientras sentían la muerte respirándoles en la nuca. Los tripulantes del Regina Express sabían lo que estaba ocurriendo, sabían que estaban condenando a esos jóvenes a una muerte horrible, pero seguían llenando el tanque. La sangre empezó a mezclarse con el agua, y algunos de los marineros miraban hacia otro lado, mientras otros solo trataban de silenciar los gritos con más agua. Un oficial de la marina que inspeccionaba el barco notó algo alarmante. Sangre mezclada con agua salía del tanque de lastre. ¿Qué era eso? ¿Qué estaba ocurriendo allá adentro? Insistió en abrir la compuerta. Los tripulantes del barco se negaron al principio, pero finalmente cedieron. Lo que encontraron cuando removieron los pernos de acero fue una escena espeluznante. 22 cuerpos muertos flotaban en el agua. Jóvenes con rostros contorsionados por el miedo y la agonía, aún con los pulmones llenos de agua y sangre. Otros 12 yacían heridos, algunos de ellos apenas conscientes al borde de la muerte. Habían enfrentado una tortura impensable. Se ahogaron lenta y dolorosamente, sin aire, sin esperanza. El sueño de una vida mejor se había transformado en una trampa mortal de la que nunca pudieron escapar. El país se conmocionó cuando la noticia salió a la luz, pero nunca hubo justicia. 5 oficiales fueron arrestados, incluido el capitán Raimundo Hernández, pero nadie fue condenado, y la promesa de indemnización nunca llegó a las familias de las víctimas. Sin embargo, los representantes legales de las víctimas y sobrevivientes aseguran que la compañía francesa Babou Marine, propietaria del barco Regina Express, pagó un total de $55 millones para daños y perjuicios y para poder sacar el barco del país, dinero que aseguran se encuentra depositado en el Banco de Reservas. Pero para validar esa información necesitan el expediente completo, y hoy, 37 años después, estos hombres no han recibido ni un solo centavo.
todo fue enterrado bajo una densa capa de corrupción y olvido. Algunos de los responsables, en lugar de enfrentar la justicia, fueron condecorados por su servicio. La verdad quedó enterrada junto con los cuerpos de esos jóvenes que murieron asfixiados en el fondo de un tanque, traicionados por aquellos que le habían prometido una vida mejor. La masacre del Regina Express es un trágico ejemplo de cómo el poder y el dinero pueden desviar completamente la moralidad humana. Las vidas de esos 22 jóvenes se perdieron en el olvido, desechadas por un sistema que nunca les permitió realmente escapar. Estos casos muestran que el poder, la avaricia y la traición siempre acechan. Nos vemos en el próximo video. Si tú tienes cojones.